Pues muchísimas gracias por la invitación. A muchos amigos me da un poco de vergüenza a hablar delante de tanto conocedor de esto del oceanoacrilato, pero bueno, he planteado la charla. No voy a hablar de oceanoacrilato, en realidad vamos a tener que hablar de muchas cosas, ¿verdad? Voy a intentar tocar todos los palos, voy a intentar ir desde lo más básico hasta lo más novedoso, y un poco sembrar la duda y sembrar la semillita para que la gente se lance, o por lo menos que sepa que los cianoacrilatos están ahí, que están para usarse, ¿verdad? Esto es una cosa que es bastante antigua. En realidad los cianoacrilatos se inventaron en la Segunda Guerra Mundial, se retomaron en la Guerra de Vietnam por los soldados de una manera bastante off-label, y ellos mismos descubrieron que poniéndose superglue en las heridas en combate, pues que los heridos sangraban menos, ¿verdad? Fue con ese background que ya en el año 75, justo después cuando acaba la guerra, este trío de ases de Dotter, Goldman y Roche ya publican las primeras embolizaciones renales con cianoacrilato. Y, y esto dio un pistoletazo de salida a los embolizantes líquidos, ¿verdad? Entonces había ya algunos materiales de embolización, pero esto fue una verdadera revolución. Unos pocos años más tarde ya se tienen como un material estándar, pero se dice que, ojo, que con cómo usas esto, porque, es decir, no lo uses a menos que tengas una situación de vida o muerte, ¿no? Y eso pues ha cambiado ya a todas vistas. Hoy ya pues todos sabemos pues que los cianoacrilatos son unos materiales de embolización perfectamente válidos y más que sobradamente conocidos pues para manejo de múltiples situaciones, que son las que vamos a ir viendo un poco más despacio, ¿verdad? La situación que tenemos, y de hecho los pegamentos los metemos dentro de los embolizantes líquidos, y una situación que tenemos es que hace un par de años, cuando estábamos en la Survey del 2017, pues teníamos apenas dos embolizantes líquidos, teníamos encima de la mesa el Glugrán y el Onyx como representante del Evo, de los vinilos, y la situación un par de años después era que ya teníamos todos estos embolizantes líquidos, ya evolucionaron los cianoacrilatos, hubo una evolución de los EVOs, se empezaron a reformular cada uno de ellos, y se tienen pues muchas cosas encima de la mesa. La situación actual es que tenemos, puede llegar a abrumar todo el elenco de posibilidades o de elección que tenemos, y que además las podemos combinar con muchísimas otras cosas, con lo cual es muy fácil perderse. Y mi consejo, y primera cosa para llevar a casa, mi consejo es que básicamente os quedéis con dos o tres cosas que manejéis muy bien y que sepáis cómo funcionan, y que con eso intentéis organizar la vida, porque si no es muy fácil perderse en intentar hacer pues muchos casos con muchas cosas distintas, y al final el resultado es que ninguno queda bien y no terminas de dominar nada, ¿verdad? Yendo a lo práctico y entrando en faena, un cianoacrilato, un pegamento, es un material que empieza a polimerizar en el contacto con el medio iónico, y entendemos el medio iónico como el contacto del cianoacrilato con la pared vascular, o el contacto del cianoacrilato con la sangre misma, ¿verdad? Apenas 2-3 segundos empieza la polimerización en el contacto de ese medio iónico, y lo que era un líquido se va transformando en algo sólido. Y luego veremos que este aspecto sólido pues, se ha ido modificando dependiendo de la formulación química que le podamos dar, ¿verdad? Esto consigue una oclusión vascular simplemente por la ocupación de la luz vascular por el cianoacrilato, que ya forma un molde sólido dentro del vaso. Pero además, a las pocas horas, se sabe que a las 2-3 horas el endotelio en el contacto con el cianoacrilato se ha denudado completamente, se ha producido una exposición completa del endotelio, y se empiezan a producir, que se desarrollarán conforme avanza el tiempo, fenómenos de esclerosis, con lo cual tenemos un doble efecto. Tenemos por un lado un efecto inmediato embolizante y un efecto a medio plazo, digámoslo así, de esclerosis del vaso donde lo estamos usando.
Clásicamente hemos tenido los tres formulaciones del cianacrilato encima de la mesa, el Truefield, muy caro, de uso en Estados Unidos y que hemos visto en uso de neuro fundamentalmente. El Histoacril, que es muy usado por los endoscopistas y que una formulación muy parecida al Histoacril también se usa en cirugía plástica para el cierre de heridas. Y el más común, el que estamos todos muy habituados a escuchar, es que es el Lugran. En realidad, todo es la reformulación de la misma molécula, dándole más plasticidad, dándole una capacidad no de tanta polimerización en forma de cristal, sino más en forma de goma, para evitar o para que se adapte mejor a la luz vascular, y en realidad es esa lo que se persigue. Y por otro lado, la evolución de todo pegamento ideal es que sea un pegamento que pierda el poder adhesivo en tanto que se haga más cohesivo, es decir, hacerlo quizás algo más manejable, que es uno de los grandes inconvenientes que tiene un pegamento, que es que el pegamento es difícil de manejar fundamentalmente por el primer inconveniente que se le vio ya en los años 40 del siglo pasado, que era que el cianoacrilato era un elemento excesivamente adhesivo. Y es por esto que las nuevas formulaciones de los cianoacrilatos intentan quitarle poder adhesivo en pos de hacerlo más cohesivo, ¿verdad? La reacción, como digo, del glue, del pegamento, del cianoacrilato, con respecto a su hermano, que podría ser el EVO, el vinilo, es que el cianoacrilato polimeriza mientras que el EVO precipita. El EVO pega mientras es adhesivo, mientras que el EVO es cohesivo. La reacción en el cianoacrilato es inmediata y la reacción en el EVO es progresiva con respecto al tiempo. Y por otra parte, la reacción es exotérmica, genera calor, el histoacril genera mucho calor, el cianoacrilato, el Lugran, genera menos calor, pero todos producen una inflamación, todos producen una trombosis, una fibrosis y un mecanismo de oclusión que para mí es la principal ventaja de usar los líquidos. Los líquidos, en comparación con los embolizantes líquidos, embolizantes mecánicos, perdón, que basan su mecanismo de acción, además de en una ocupación de la luz vascular, en una coagulación íntegra, es decir, promueven la coagulación intrínseca del paciente. Sin embargo, tenemos pacientes que están en discrasia sanguínea, que están en coagulopatía de consumo, que están anticoagulados, y que por tanto esos embolizantes mecánicos pues no van a tener todo el poder que deberían tener. Y lo que sabemos nosotros es que usando un embolizante líquido, la luz vascular se ocupa de manera completa, coagulación independiente, es decir, lo que se cierra por un líquido se queda cerrado, y sabemos que además no se va a recanalizar si hacemos las cosas bien. Y lo que nos planteamos es que si los líquidos pues, van tan bien, son una cosa tan fantástica, ¿por qué problema hay con los líquidos, ¿no? ¿Por qué hay ese miedo? ¿Por qué no tenemos miedo cuando empezamos a usar un coil, a usar un tapón, a usar cualquier otro dispositivo, y hacer tratamientos de embolización con líquidos nos da tanto respeto, ¿no? El principal inconveniente que yo lo veo es que uno, cuando se lanza los líquidos, pues se lanza de una manera pues, más o menos ingenua, pensando que el caso de urgencia es el caso para probar. No lo has hecho antes, entonces tienes la felicidad de usar un cianacrilato, porque en principio es el más barato, entonces te parece que lo barato es lo que tienes que usar primero, y no te queda bien, porque tiene bastantes elementos a considerar. Entonces, de esa primera vez que tienes una muy mala experiencia, pues deriva que te enfadas contigo mismo, no vuelves a pensar que nunca más vas a usar un líquido, entonces pierdes un abanico de posibilidades que en realidad están ahí si se tienen en cuenta 4 o 5 consideraciones con los líquidos. La primera es que, ojo, porque los líquidos tienen el problema que se derraman y lo mojan todo. Y esto, lo que quiero decir, valga la broma, es que te pueden refluir, puedes tener embolizaciones accidentales, se te pueden pegar al catéter. Ojo cuando estés usando un líquido, además, sobre todo en mi experiencia, cuando estés usando
catéteres o microcatéteres de los nuevos desarrollados que tienen ya la punta con cierta curva, con cierta forma ya prehecha. Esto tiene un elemento que para mí es importante que tengamos en cuenta, que es que cuando usamos un microcatéter con punta preformada, en realidad estamos sometiendo esa pared vascular a unas fuerzas de tensión propias de la forma que tiene el microcatéter dentro. Cuanto más ajustado esté, pues mayor serán esas tensiones, que aunque sean pocas, pero existen. Eso lo que se traduce de cuando inyectamos el líquido para embolizar, parte del líquido irá hacia adelante, pero inevitablemente parte del líquido, por la propia forma que adquiere el catéter, algo va a ir para atrás. Y sobre todo cuando usamos cianacrilatos, la polimerización es muy rápida, como digo, empieza apenas al segundo, 2 segundos de la inyección ya empieza la polimerización. Cuando vamos a retirar finalmente, porque ya hemos terminado de embolizar, pues corremos el riesgo de que al retirar el catéter simplemente por el arrastre nos traigamos algo del material de embolización. Esto, sin embargo, como segundo truco, cuando yo uso líquidos y me pongo en primera persona, los uso siempre con catéteres rectos, porque la inyección irá siempre hacia adelante, avanzado por el flujo sanguíneo, y la retirada del catéter es mucho más limpia y por lo menos el riesgo de movilización de ese molde de material de embolización pues es siempre mucho menor. En segundo lugar, la preparación es compleja en los cianacrilatos. Hay que tener varios puntos de vista en la cabeza y hay que seguirlos a rajatabla y si hay que llevar un esquema bien hecho en los primeros casos, porque los pasos hay que hacerlos como hay que hacerlos para que queden bien. Lo primero es lavar el volumen muerto del catéter. El cianacrilato polimeriza en el contacto con el medio iónico, con lo cual el interior del microcatéter o del catéter que vayamos a usar tiene que estar limpio de todo el material iónico. Esto quiere decir que no puede haber suero fisiológico que es iónico, no puede haber sangre dentro del micro. Aunque los contrastes son no iónicos, no deben ser tampoco no iónicos porque alguna vez he podido ver que se polimeriza en el contacto con contraste, con lo cual lavar muy bien el volumen muerto del microcatéter con algún agente no iónico. Lo más fácil es usar dextrosa al 5 o 10%, que tenemos todos disponibles para lavar ese volumen muerto y saber además cuál es el volumen muerto del material que estamos usando. En el caso de los microcatéteres, pues es muy socorrido tener una tabla apuntada en algún lado de la sala donde tengamos los volúmenes muertos de los microcatéteres más comunes que usemos para poder mirarlo en un momento dado. Y os hablo también desde la experiencia porque a mí siempre se me olvida y eso es una cosa que tengo apuntada. En segundo lugar es la emulsión del lipiodol con el pegamento. Hasta ahora no hemos hablado del lipiodol, pero el cianacrilato es un elemento que es radiotransparente, es completamente transparente. No podríamos ver el cianacrilato, su inyección, de ninguna manera, y es por eso que lo tenemos que emulsionar con algún agente radiopaco. No lo podemos emulsionar con contraste estándar porque polimerizaría, y lo emulsionamos con lipiodol. El lipiodol es un contraste de los más antiguo que hay, es un aceite con yodo y con eso lo emulsionamos, y luego vamos a ver también cómo y por qué es importante esta emulsión. Con lo cual emulsionamos el cianacrilato con el lipiodol para conseguir una mezcla que a su vez luego va a tener este lipiodol importancia en cómo es la polimerización de este cianacrilato. Como digo, la emulsión se puede hacer de muchas maneras. A mí personalmente me parece muy fácil, muy limpio y además homogeneiza muy bien la mezcla, y luego vamos a ver algún ejemplo de la importancia de la homogeneización de la emulsión. A mí me resulta muy fácil emulsionar la mezcla de la proporción que vayamos a usar de Glubrán o cianacrilato con el lipiodol como agente radiopaco
simplemente con 2 jeringas de Luer y una llave de 3 pasos. Esto es muy fácil hacer una mezcla y hacer que pase de una jeringa a otra, muy parecido a lo que haríamos con un Tessari estándar para hacer espuma. Esta jeringa grande que tenemos ya con la emulsión es luego con la que yo hago la carga de las jeringas de inyección. Las jeringas de inyección también, pues sabéis que con jeringas muy pequeñas hacemos más fuerza y conseguiremos rellenar más lecho distal, o con jeringas más grandes conseguiremos hacer una inyección más proximal, y es eso con lo que funciona. Es decir, cargo una jeringa madre de la emulsión de Lipiodol y Grubran, y sobre esa, simplemente como veis aquí con una llave de 3 pasos estándar, lo cargo. Tener preparadas algunas llaves extra porque el Lipiodol degrada el policarbonato, y eso también es otro punto a tener en cuenta, que es cuidado con la boca del microcatéter o del catéter. Nos olvidamos ya, por desgracia, de las llaves de plástico de Pug, y cito la casa sin interés comercial porque las han dejado de hacer. Estas llaves ya no están disponibles, y era un paso intermedio para evitar que el Lipiodol degradara la boca del catéter o del microcatéter. La boca del microcatéter o del catéter, si es de policarbonato, tenemos el riesgo de que se degrade por el contacto con el Lipiodol, pero si la inyección tampoco va a ser muy prolongada en el tiempo, pues podemos engancharlo sin mayor problema. Y mi experiencia es que los últimos microcatéteres que están en el mercado aguantan perfectamente la inyección de Lipiodol sin uso de llave intermedia, ¿verdad? Y en cuarto paso ya es elige tu propia aventura. Hay ya distintos elementos que a su vez van a influir en cómo es la embolización con líquidos, en este caso la embolización con el cianacrilato. El primer aspecto es que nosotros podemos modificar la velocidad de polimerización. En principio, la velocidad de polimerización del cianacrilato es la que es, y está sometida simplemente a su formulación química, pero la podemos modificar. De manera que si nosotros modificamos la proporción entre cianoacrilato y lipiodol, podemos hacer que esa polimerización se vaya prolongando en el tiempo. Es decir, hacemos que la mezcla no sea tan estable y haga una polimerización precoz, sino que se haga algo más inestable y tarde más en polimerizar, casi hasta casi 2 minutos. Si hacemos unas diluciones de 1,5, 1 de cianoacrilato, 5 de lipiodol, podemos hacer que la inyección sea muy prolongada en el tiempo sin que haya una polimerización completa de la emulsión que hemos hecho, como digo, con las llaves de 3 pasos y las 2 jeringas, como hemos visto antes. Y en segundo lugar, otro truco que nosotros podemos hacer, si la polimerización empieza en el contacto con el medio iónico, lo que si queremos que la polimerización sea muy prolongada en el tiempo, o que haya una difusión del cianoacrilato muy alejado en el lecho vascular, es decir, que haya una embolización muy distal, pues lo que hay que hacer es lavar simplemente el lecho vascular con mucho agente no iónico, con mucha destrosa, para que así la emulsión que hemos hecho de cianoacrilato con lipiodol a su vez viaje mucho más sin entrar en contacto con nada que sea iónico en ese ambiente. Y mientras no haya nada iónico, esto no va a polimerizar, con lo cual podemos estar más o menos tranquilos. Lo segundo es la tasa de inyección. Si nosotros hacemos una inyección muy lenta, es probable que lo que se forme, simplemente porque el tiempo pasa y nosotros casi no estamos inyectando, es que lo poco que estemos inyectando empieza a polimerizar muy cerca de la salida, que sea la boca del microcatéter. Y de la misma manera, si hacemos una inyección pues más rápida, incluso con alguna jeringa de menos volumen para hacer más fuerza, pues consigamos que la mezcla viaje a territorios mucho más periféricos. Más además si nos apoyamos con el flujo sanguíneo. Bajos flujos o flujos parados, mediante el uso de balones para cerrar el flujo, o cualquier otra maniobra,
pues hará que el flujo esté parado, todo entre en contacto rápidamente con la inyección que nosotros estamos haciendo y entonces la polimerización será muy proximal. Flujo muy rápido que nos arrastre la mezcla, pues por lógica el viaje de la emulsión y la polimerización tendrá lugar pues, en una situación pues, mucho más distal de la boca del microcatéter. Con lo cual, a grandes rasgos también, pues para conseguir una oclusión distal mediante cianacrilato, pues hacemos unas relaciones entre cianacrilato y lipiodol pues más grandes, con más diferencia, más lipiodol que cianacrilato, mucho más lipiodol que cianacrilato si queremos una oclusión muy distal, y lavar muy bien el catéter y el lecho vascular con agente no iónico. Por contra, si queremos una oclusión proximal, pues relaciones cortas y lavar justo el volumen muerto del catéter o del microcatéter. Lo mismo para situaciones de alto flujo. Podemos usar los coils o los tapones o cualquier otro dispositivo metálico, y ahora veremos algún truco en este sentido. Si el cianoacrilato polimeriza en el contacto con el medio iónico, no hay nada más iónico que un metal, podemos usar un tapón vascular de un Amplatzer, podemos usar un coil, un microcoil, simplemente para que el cianoacrilato viaje hasta ese punto, y sabes además que la polimerización ahí se va a acelerar mucho porque va a estar en contacto con lo más iónico que hay. O podemos usar, por otro lado, mezclas más concentradas de la emulsión que ya hemos hablado. Y si tenemos bajo flujo o queremos hacer embolizaciones en situaciones de bajo flujo, inyecciones continuas para evitar que se rompa la columna y cuidado con hacer una inyección muy agresiva porque podemos tener fenómenos de reflujo. Y el tercer problema que tenemos, volviendo al esquema inicial, es que el problema de los líquidos es que en algunas situaciones, en Estados Unidos, por ejemplo, algunos líquidos pues son precios absolutamente desorbitados. Pero en principio los cianacrilatos aquí en Europa, en España, pues son agentes embolizantes muy buenos, con un muy buen perfil y además competitivos desde el punto de vista económico. Podemos hacer casos muy complejos con elementos que no son para nada caros en comparación con el material que habitualmente usamos en nuestro medio, ¿verdad? Casos en los que podemos usar cianacrilatos, pues en paciente con hemorragia masiva, paciente inestable, es muy fácil preparar el cianacrilato, es muy rápido preparar el cianacrilato y conseguimos un control muy rápido de prácticamente cualquier sangrado masivo o amenazante. Paciente politraumatizado con fractura pélvica, rama aberrante obturatriz izquierda, cateterización selectiva de la rama con origen común para la arteria epigástrica inferior profunda y arteria obturatriz, y embolización de las dos mediante catéter convencional Cobra 4F de las dos con Glugrán. No se tarda más de 10 minutos en tener controlado este caso. Con muy buen resultado y también, como digo, con un elemento muy rápido y fácil y además barato en este caso. Las hemorragias uterinas, sobre todo cuando o no hay tiempo para pensar en los deseos genésicos posteriores de la paciente o la situación es muy comprometida o simplemente pues, es una paciente que también sabemos que no va a tener más hijos, pues la embolización de las arterias uterinas en una paciente con hemorragia posparto, bien sea por iatrogenia, bien sea por hemorragia posparto simple, pues es muy rápido y muy resolutivo, e incluso más rápido que hacer una embolización con fibrina o con gel foam como hemos hecho otras veces, ¿verdad? Situación, como digo, muy común y muy agradecida de usar en las embolizaciones con cianacrilato son los pacientes con anticoagulados, pacientes con coagulopatía de consumo. Súper típico el hematoma retroperitoneal
a través de lumbares en los pacientes anticoagulados, cateterización de las arterias que están dando problemas y hacemos la embolización con cianacrilato. En este caso, en estos casos que hemos ido poniendo, yo creo que la dilución cianacrilato lipiodol debe ser de 1,1, 1,2 como mucho, porque en realidad las embolizaciones, aunque son distales, pero tampoco queremos que nos avance mucho más. En definitiva, lo vamos a usar como un coil líquido, y entendedme el símil que estoy poniendo, ¿verdad? Con lo cual tampoco haríamos una dilución más generosa. Sangrados digestivos, sangrados de territorio visceral, paciente con hemorragia de mesentérica iatrogénica en este caso, microcateterización selectiva y embolización justo del punto con cianacrilato, o otros casos de politraumatizados. Podemos hacer cateterización supraselectiva y embolización justo de las ramas problemas con cianacrilato. Lesiones también iatrogénicas renales. Podemos utilizar cuando la ratio cianacrilato-lipiodol es baja, el control mediante microcatéteres muy exquisito, lo podemos manejar prácticamente igual que podíamos hacer con un coil, y podemos hacer todo lo que íbamos a hacer con un coil sabiendo que el paciente, cualquier alteración en la coagulación de este paciente no nos va a afectar. Y otro territorio que lo podemos usar y sabemos hoy ya que la embolización con glue a la hora de hacer una embolización portal consigue unos magníficos resultados. Incluso pues este artículo que os recomiendo que leáis de hace un par de años de Open Radiology. En este metaanálisis, los resultados, al parecer, con la embolización con cianacrilato son superiores a los resultados que podemos conseguir con otros medios, más si le añadimos a esta embolización de la porta, y que paso por encima sin meterme más tecnicismos de la embolización portal, porque creo que daría para una charla por sí misma. Si le añadimos además la embolización de las venas suprahepáticas, los resultados son francamente buenos. Y en este aspecto pongo estos dos vídeos del mismo paciente, mismo día, simplemente para que veamos. En estos casos haremos una dilución para conseguir una opacificación, un relleno, perdón, con cianacrilato lipiodol del lecho muy distal, que es la clave en estos pacientes, pues más generosa. Usaríamos 1 de glue y 4 de lipiodol, pero es fundamental, y lo pongo como ejemplo, la buena emulsión de la mezcla. Esta primera emulsión o esta primera inyección, la emulsión no fue buena, y veis cómo lo que estamos inyectando avanza en bolas, por así decirlo, porque en realidad lo único que tenemos ahí es aceite. El lipiodol es un aceite que es hidrófobo, y si habéis visto, y lo hemos visto todos cientos de veces, cuando ponemos aceite en agua lo que forma son bolas, y es por esto que la dilución no es buena, y entonces el agente nos avanza a trompicones, nos avanza a borbotones, y no conseguimos un buen relleno. Sin embargo, si hacemos una buena emulsión, si estamos pues unas 20 o 30 veces de paso por esas jeringas, como digo, tipo Tesari, y estamos ahí un buen rato, pues conseguimos que la mezcla se emulsione bien, y cuando hacemos las inyecciones avanzan como una verdadera columna, rellenando todo el lecho distal, que es lo que queremos en estos casos. Otra situación es de la embolización usando cianacrilatos. Es muy buena hacer, o es muy buena opción, patología venosa con cianacrilatos, por ese efecto de esclerosis que tenemos por un lado, y por otro lado el efecto protrombogénico que tenemos derivado de esa reacción inflamatoria que se forma en el vaso. Yo, junto con Pepe Urbano y con Manolo Cabrera, pues
muchos años ya, y creo que está Pepe por ahí, desde aquí un abrazo enorme, Pepe. Empezamos a hacer los varicoceles con Glubrand y en esa seguimos, y yo personalmente en esa sigo, ¿verdad? Porque lo que conseguimos o lo que perseguimos no es solo la embolización del eje gonadal patológico, sino de todo ese pleso colateral que rodea la vena gonadal incompetente, que luego va a ser el origen de las recidivas, ¿verdad? Y con la misma filosofía también lo empleamos en las varices pélvicas. O por lo menos yo también con esa filosofía también lo utilizo en las varices pélvicas. Y además, en este concepto de embolizar la vena gonadal principal, evitamos la migración testicular mediante el uso de un coil, es decir, andamiamos la inyección del cianacrilato con un coil. Sabemos que más allá del coil no va a progresar la columna de cianacrilato, con lo cual evitamos la migración testicular con un coil. Da igual que sea un coil de Ian Turco de los antiguos, que sea un microcoil de liberación controlada super fancy, con cualquier elemento metálico que será suficiente para parar la progresión de esa columna de cianacrilato. Y además, como digo, asociado a la embolización que conseguimos de ese eje principal, vamos a conseguir también por la reacción inflamatoria, por la reacción exotérmica y por la esclerosis que generamos, provocamos también que haya una trombosis asociada de las posibles venas colaterales que no se hayan rellenado de cianoacrilato y que además puedan estar inadvertidas en una primera flebografía. Porque otro de los grandes ventajas que tenemos usando líquidos es que el líquido, en el caso de un varicocele, progresará no solo por la vena principal, sino también conseguiremos que se disperse y rellene todas las venas colaterales que podamos tener en estos pacientes, como vemos en estos ejemplos, ¿verdad? Y con esta misma filosofía, como digo, pues también usamos el cianacrilato, o yo por lo menos uso el cianacrilato como agente embolizante a la hora de tratar el síndrome de congestión pélvica, las varices, ¿no? En este caso, con con la premisa de que es una red vascular muy extensa y de que queremos conseguir una buena distribución, lo mismo que en las portas, pues hacemos una dilución de lipiodol y Glubrand pues muy parecida a la que haríamos, incluso un poco más. Haríamos una dilución de 5 de lipiodol, 1 de Glubrand, para conseguir que se nos rellene todo el plexo varicoso periuterino y además la vena ovárica incompetente en estos pacientes. Y por último, no tiene absolutamente nada que ver con la embolización, pero también, puestos a contar algún truco, a mí también me gusta mucho usar el cianacrilato para el manejo de las vías centrales. Insisto que no tiene nada que ver, pero me parecía un truco para llevarse a casa muy socorrido. Hace unos años que el cierre de los PICs o de las vías centrales los sello con un poco de cianacrilato dérmico del que venden en farmacia. Vale aproximadamente 100 euros la caja de 10. Y lo mismo utilizo para el cierre dérmico a la hora de los reservorios, tanto en la sutura del punto de inserción yugular como en la sutura del bolsillo. Es tremendamente limpio, el paciente no se tiene que retirar puntos, se puede duchar ese mismo día, prácticamente se puede olvidar de los cuidados de la herida si se pone bien y aproximadamente se va cayendo como a los 4 o 5 días y la herida ya está completamente cicatrizada. Me parecía un buen truco para acabar esta charla. Nos llevamos a casa algunas ideas para cuando estemos usando cianacrilatos. La primera tiene que ver con el catéter. Tener en cuenta que la llave, la boca del microcatéter no puede ser de policarbonato, considerar que debemos usar material lípido compatible, lavarlo muy bien con líquido no iónico para inyectar
y recordar que una vez que inyectemos a través del catéter, quedará prácticamente inutilizado. Podemos lavarlo con dextrosa, podemos pasarle una guía a modo de Fogarty. Mi experiencia es que al final eso es un guarreo y no queda bien, y es mejor olvidar ese catéter y usar uno nuevo, ¿verdad? Cuando hagamos inyecciones para la inyección final, hacer un empleo de la misma jeringa que voy a utilizar luego. Jeringas grandes hacen menos presión que jeringas pequeñas, de manera que si vamos a hacer embolizaciones distales con jeringas pequeñas, que sea esa misma la que luego vamos a usar, y así vamos a calcular el volumen que necesitamos y la velocidad de inyección que vamos a utilizar después, sabiendo que el contraste nunca se va a comportar exactamente igual que lo que se va a comportar después la emulsión que vamos a tener. Y con respecto a esta emulsión, sabemos que da radiopacidad, y acordaos qué es lo que nos va a controlar fundamentalmente cuál va a ser la velocidad de polimerización. Bajas ratios, Glubran, Lipiodol, polimerizaciones muy rápidas. Ratios altas, 1.3, 1.4, 1.5, harán que la velocidad de polimerización baje y se prolongue en el tiempo. Y por último, a la hora de inyectar ya en el momento el cianacrilato, hacer una inyección lenta, no tener, que no entre el miedo a que nos va a refluir, que se nos va a ir y que van a pasar cosas. En ese momento hay que estar muy calmado, hacer una inyección lenta, regular, nada de trompicones, y siempre con buena escopia, buena lupa, y viendo qué pasa. Si refluye o se nos empieza a ir para atrás, momento de parar, no tener prisa y hacer, esperar unas 5 o 10 segundos para que lo que ha refluido polimerice, se haga sólido, y en ese momento hacer un tirón rápido y seco para conseguir retirar el catéter o el microcatéter que estemos usando en ese momento. Y esto era todo lo que os quería contar. Un poco barullo, lo sé que muchas cosas, y por eso abierto a todo tipo de preguntas o de consideraciones que queráis hacerme. Bueno, Alberto, Santi, buenas tardes, que son los que conozco que veo. A los demás no os veo. Miguel Ángel, buenas tardes. Dicen en mi pueblo que más tarde, más vale tarde que nunca. Y no sé qué, algo con la dicta buena. Bueno, yo estaba en el comité de tumores de mi hospital nuevo que tengo en la privada, que tenemos actividad también académica, y no sé por qué, pero se me echó tarde. Es de esas cosas que se lía uno la manta. De cualquier manera, ahora llevo como 30 minutos peleándome con mi ordenador, con las instrucciones. Estaba pegado al teléfono con Edu, que me estaba dando instrucciones. Si veis que mi nombre no es que haya cambiado, no me he rebautizado. Sigo siendo Miguel Ángel, lo que pasa es que he tenido que entrar con el ordenador no con el ordenador, sino con la clave desde mi casa, con el de Edu. Si no tuviese a Edu, yo creo que se ha metido en mi cerebro y me ha robado todas las neuronas. Ya tenía pocas, pero no me queda ninguna. Alberto, muchas gracias por estar aquí como Nada, por Dios, siempre. gracias a vosotros por la invitación. Es un encanto tenerte. Menos mal tenía a Santi, que estaba en la retaguardia ahí, que estaba tapando agujeros. Siempre es bueno tener amigos que te tapen agujeros y que te hagan las veces de ti. Yo muy a gusto y con mucho honor de sentirme suplantado, no sustituido por Santi. Reitero para ti, Alberto, de verdad que es impagable el que un rato por la tarde a deshora, No. pero a la familia, saliendo cansado, seguro que has estado trabajando en la clínica, que nos hables Tenía de lo que tantas ganas que di más... la charla ayer, o sea, en vez de empezarla hoy. O sea, Bueno. Eso es un programa en directo, Alberto. así soy yo. Ya te digo. No te contaré ningún detalle mío de última hora porque te reías más que yo. Digo que el tema está de absoluta actualidad, el uso de los cianocrilatos. Escribiste un artículo y yo creo que era muy interesante.
fíjate, a partir de un caso tú haces una reflexión que me parece muy razonable, la reflexión que haces, desgraciadamente, y esto es el mensaje que me gustaría que se llevase todo el mundo. Yo siguiendo, porque me fío de mis amigos y de la gente que acostumbra a trabajar bien, y leí tu artículo publicado en Cardiovascular, en esa reflexión bonita que hacías sobre los cianoacrilatos, por qué no utilizar cianoacrilatos en las hemorroides. Yo utilicé naturalmente el cianoacrilato en los hemorroides. Y no te puedes imaginar los problemas. Fue una hecatombe de problemas con el cianoacrilato. ¿Pasó algo grave? Pues no lo sé. El caso lo vamos a publicar ahora para que la gente aprenda, pero también de una manera sesgada, porque es un caso y un caso nunca enseña suficiente, ni a favor ni en contra. Pero nosotros utilizamos el cianoacrilato, quizás el cianoacrilato se marchó muy lejos, era en la rectal inferior y coincidían muchos detalles. La señora del caso es que al mes apareció con un dolor que yo pensé que nos iba a demandar, un dolor anal, que bueno, pues de esas cosas que le dice, bueno, tranquilícese señora, que bueno, no había manera de tranquilizarla, ni al señor ni a la señora. Lo mandamos a Clínica del Dolor, dimos más vueltas que un pirulo, era infeccioso, hicimos una tomografía computarizada, hicimos más cosas. Y pusimos todo el cariño y todos los esfuerzos que podíamos hacer. Al final, bueno, pues lo mandamos a un experto de cirugía en ecoendoscopia que no vio nada, que sí que les marearon y dijeron, bueno, eso sirve siempre para que echen un poco más de basura a nuestro cuarto, ¿no? Estas cosas que los radiólogos intervencionistas hacen sin pensar, no sabe Dios lo que te habrán metido, te han podido meter el demonio. El caso es que en un buen momento se nos ocurrió, pues vamos a hacer una resonancia magnética. Hicimos la resonancia magnética y no había nada, pero tampoco nos convenció. Pero aquí tiene que haber algo más. Y algunos de los que están alrededor, no a mí, porque ya no tengo cabeza para eso, se le ocurrió decir, ¿y por qué no hacemos una difusión en la resonancia magnética? Vamos a repetir la resonancia magnética con difusión. Y apareció una lesión perirrectal como un acceso. Pero a todo esto, todos los marcadores de infección, los IL, leucocitos, no había ni un marcador ni medio de infección, para nada. Hicimos una batería muy completa, pero no había nada. Lo único que había era dolor muy importante. Parece ser que era importante porque no me fiaba tanto de lo que me decía la señora, sino lo que decía el marido, que se quejaba, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues ahí vimos que esa lesión, que no podemos decir que era ningún acceso, que los cirujanos nuestros desestimaron intervenir por la complejidad y tal, pero que sí que nos sirvió para dar antibióticos y antiinflamatorios como si se tratase de un acceso, sin tener evidencia de ello. Y el dolor empezó a remitir, se ha calmado. Y, o sea, era como un flemón. Pero fueron 3 meses de presión, os podéis imaginar. Vosotros que estáis en la batalla del día a día, una señora que te llama un día sí, otro día no, para decirte que me sigue doliendo, ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? Que mire usted, que me duele mucho y que esto no puede ser. Bueno, no, yo la verdad es que me llegué a sentir agobiado, ¿eh? Me sentí agobiado porque no sabía cómo solventar lo de la ecoendoscopia. Si les preguntaba a los cirujanos, así el más amigo salía por alguna broma, ¿qué le habréis hecho? Más enemigos, podéis imaginar, no repito las palabras que dirían, siempre con un adjetivo por delante y su opinión de los hechos que habíamos hecho nosotros. Pero afortunadamente la historia terminó bien. Ha terminado bien sin necesidad de intervenir, porque una intervención ahí en la localización que estaba no era lo más apropiado y no era un final feliz. ¿Qué opinas tú de esto, Alberto? Y ya veo... Que en la bendita hora que no tenías un acceso. Doctor, que estás por abajo, que te veo ya. Buenas tardes, doctor Pepe Urbano. También puedes opinar. Te veo muy sosegado. No es tu problema ya, pero opina. Alberto, dime. Perdona, estaba contestando una preguntita esta del chat y no me he enterado muy bien del caso. Bueno, luego por no... el caso de las hemorroides con glú. Con glú, no, con cianoacrilato. Bueno. Cianoacrilato, sí.
no sé, entiendo la complicación, lo que quizás lo diluisteis mucho y llegó demasiado, no lo sé, es que sin ver el caso... No mucho, no, Pepe. Eso te puedo decir que como no estábamos tan seguros, pues fue la cosa un poco como más con la mano recogida, ¿entiendes? No hubo mucho, no se marchó por ningún sitio, sino que es que además, si tenéis oportunidad de ver en algún momento, que os la enseñaré cuando nos veamos, la lesión en difusión en resonancia magnética es una cacatúa, son centímetro y medio por 2 centímetros, no más, ¿eh? Y que no se veía en resonancia normal, ¿eh? Ni en O sea, T1 ni en T2. tenías como un absceso, o sea, como un Un flemón. acceso, sí. Como El un de la flemón. resonancia, bueno, los de la resonancia, como siempre, como son amigos para favorecer la cosa, dijeron que veían el acceso y además que veían el cianocrilato dentro del acceso. O sea, alguien tenía duda de que habíamos sido nosotros, dijeron, y aquí pone el culpable Miguel Ángel. Sí. Buenas tardes a todos. Jefe, Eh, era Onix, no cianoacrilato. no, perdona, sí, no, pero ahora sí, era glue. Sí, bueno, me da lo mismo. No era glue, perdón, no era cianocrilato, sino que era Onix, que es el vanil. Bueno, pero me da lo mismo, es lo mismo. Me da lo mismo. ¿Habéis leído el artículo del cardiovascular? Creo que es este mes, a mí me pidió un comentario el editor, es un Tú también estudio lo has hecho, te lo he experimental leído también. He leído de los de Alberto y franceses. el tuyo. Entonces, la conclusión es que los coils se recanalizan, las partículas solas, era comparación entre onis, coils y partículas. Entonces, las partículas bien, los coils se recanalizan y el onis en 3 casos se había dado alguna ulcerita. Le había dado, Es un perdona que estudio hecho en termine. cerdos y saber que Sí, los cerdos no tienen hemorroides, con lo cual el modelo Claro. experimental no vale. puede que no sea Ese es el principal trasladable al problema. hombre. Ese es el principal problema de cuando Vidal puso aquellas imágenes yo creo que yo he visto la charla, pero no sé si era un guest, cuando reportó los primeros casos, que puso unos casos, un caso pavoroso en un cerdo con una necrosis completa de recto. El cerdo ni tiene hemorroides, ni tiene hemorroidal media, ni tiene hemorroidal inferior. Con lo cual, si te pasas embolizando y además no tenías que embolizar y además no tienes colateralidad, pues claro, se forma la de San Quintín. Alberto, no hay óbice para que no tenga hemorroidal y tal, para que tengamos. Como bien sabéis, hemos leído artículos en cerdo también de próstata, que no sabéis que no tienen próstata prácticamente, que la próstata del cerdo es mínima y hemos visto. Yo he leído ese artículo y por lo menos el título informativo pues puede ser factible, pero de todas formas esto está comprobado en un caso que publican unos cirujanos italianos, que este es creo que son partículas que producen unas úlceras bastante grandes. Y está hecho con microsferas, con partículas, sí. Y a título de que no habíamos tenido complicaciones, porque Vidal ya se encarga de decir que hay pocas... No, dicen que no hay complicaciones, pero estos la tienen documentada y son unos italianos que al final terminaron haciendo una resección del sigma. Yo O sea creo de todas formas que lo de las hemorroides da para hablar largo y tendido, ¿no? O sea, Yo tuve un caso con partículas hace años, fue una noche que tuve que ir a hacer 2 sangrados rectales, que eso no es normal, pero bueno, también era más joven e iba a todo. Y las 2 las embolicé con partículas. Uno tuvo el culo rojo una semana y la otra señora estuvo un mes ingresada y tuvo muchos problemas. Acordándose de También ti, era ¿no? una enferma de diálisis con una vascularización colateral muy deficiente, pero a mí las partículas también me dan miedo. O sea a mí me dan mucho miedo. De todas Y formas, yo me lancé a las hemorroides con Onix basado en la experiencia que teníamos haciendo sangrados rectales con Onix. Hicimos ya, pero nosotros
y este que te digo, pues fue accidental. Y te aseguro y te agradezco, Alberto, que escribiese ese artículo, porque en base a ese artículo nosotros nos atrevimos a hacer ese culete con Onis. Pero si está por ahí Andrés, digo él, pero la podíamos haber tenido todos y lo sentimos como propio todos, que tuvo también una embolización del tipo del que dice Pepe, de el sangrado en unas rectales incoercible, y ese paciente también terminó muy mal. Andrés, ¿estás por ahí? Cuéntalo un poco tú, que tú te lo sabes mejor y lo tienes más fresco. Sí, sí, es que estoy aquí justo esperando a David a que salga de atención temprana, pero si me escucháis bien. Lo que has dicho tú, o sea, Alberto, o sea, estás ahí en la Sí, urgencia, lo que has dicho, todo eso, es que es lo que nos pasa a todos. Estamos en la urgencia, viendo ahí, bueno, vamos a ver si metemos el líquido en los casos urgentes, pues error, ¿no? Y claro, me pasó un paciente con una hepatopatía, un sangrado rectal de la rectal, no superior, sino era media inferior, y estaba con mucho espasmo y justo Manchado, pues cuando hacía inyección se veía manchado intrarrectal, ¿eh? O sea, sí, las ¿no? imágenes son muy bonitas. Manchado Hice, directo. hice la embolización pues, no con cianoacrilato, sino con Onyx, porque pues al tener, pues, puedo controlar un poco mejor eso y me migró un poco hacia atrás, justo al tronco de cerca de la arteria pudenda, y pues el paciente dejó de sangrar muy bien, pero a los 2 días que el paciente va mal, séptico, le hace un escáner, gas en todo el tejido pudendo, con gas en las venas y el paciente falleció. Me queda un poco, pues eso, que el paciente tenía ya una sepsis anterior, no sabíamos No, si también pero en estos yo vi casos hay las que meter imágenes que me enseñaron los antibiótico. urólogos y era un Fournier. Un Claro, es que Fournier. embolizar un Sí, Fourier, sí, era un eso, Fournier. eso, No, era un Fournier el que como si hicimos lo haces nosotros, con agua Pepe. oxigenada, No, menudo pero lío. el Fournier lo hicimos nosotros. La evolución fue a Fournier. ¿Me Ujú. entiendes? Por Con eso, toda la pero que gravedad la, que la, que la pregunta era si fue o no fue por el agente embolizante, si fue o no fue por, en algunos casos, si hay que premedicar y poner antibiótico antes de la embolización o lo que sea. Y bueno, después de bueno, eso, pues te queda el de sabor eso no, amargo. no he dicho nada. Yo de protocolo a todas las embolizaciones, bien sean con cianoacrilato o con vinilos o con Evo, la marca que queráis, yo sí pongo siempre profilaxis antibiótico. Yo le sigo Pero llamando yo creo Kefol que y no le hay pongo... evidencia de eso, Alberto, de que No, eso pueda pero mejorar. Esa profilaxis, no lo sé, yo creo, yo dudaría, pero no está de más que lo hagas. Primero que lo digas, sí, que ya me parece bien. Y segundo que lo hagas, que me sí. parece bien, o sea, que no, O pero te sea, digo que no hay evidencia que eso funcione no, mejor. pero el sentido común me dice que entre no hacerlo y hacerlo, prefiero hacerlo. Y por lo menos... Yo estoy de acuerdo con Alberto. Es un procedimiento limpio que todas las guías dicen que en principio no requiere embolización, no requiere profilaxis, pero yo 2 gramitos de cefa le pongo por sistema porque no va a ningún sitio e incluso te evitas Sí, problemas médico-legales, ¿sabes? Sí, Estoy de acuerdo con el profesor de Gregorio que no hay evidencia de que eso sea realmente útil, pero tampoco hay evidencia de que sea malo. O sea que el Tradi en ese último artículo, esa reconversión que hacen de los animalitos, que hacen ese estudio con tantas cosas, hacen una reflexión, yo creo que es el último párrafo, ya están acabando el artículo. Esos artículos que hacen todos los franceses del mundo, parece que van en reata, todos son los mismos. Yo a veces pienso que son los mismos casos, que los publica uno u otro, no sé, los dos podían ser los mismos. El caso es que hacen una reflexión y dicen, demonios, pues si nos funciona bastante bien los cierres metálicos, coils y plugs, coils fundamentalmente, seamos sensatos, no busquemos más allá. Esa es la reflexión que hace Tradi, el grupo, no lo hace él, supongo que no lo hace él, lo hace Mar, lo hace todo el mundo, o sea, lo hacen en conjunto. Pero no es una reflexión que podamos ir a la basura inmediatamente. Yo creo que mal que bien ellos
son los que más experiencia tienen, han hecho muchos casos, ¿no? Entonces, es una reflexión, como digo, para tenerla en cuenta sin más, ¿eh? Que dicen que entre tanto no cambien las cosas, pues que sabemos que las coils que van bien, y aún incluso alargan la mano un poquitín a microesferas que dicen, y podrían ir también bien. Pero lo demás, dicen, cautela. Yeah. Yo, volviendo y para los alumnos del máster, yo, si me preguntaran a mí a día de hoy cómo empezarías a usar el cianacrilato, yo siempre digo lo mismo. O sea, usa el cianacrilato en cosas que sepas que van a ir al cubo. Empieza a usar el cianacrilato en embolizaciones tumorales prequirúrgicas, embolizaciones renales prequirúrgicas, en territorios venosos muy extensos donde te puedas permitir que te pasen cosas sin demasiada repercusión, portas, por supuesto, y ese sería los casos que yo elegiría para empezar a usar líquidos. Desde luego... Mejor portas, Alberto, que no tengan fístula, ¿verdad? Claro. No. Una salvedad. O sea, caso facilón. O sea, caso facilón, pues embolizaciones tumorales donde puedas inyectar sin... No voy a decir sin miedo, pero sí con cierta capacidad de cometer errores, ¿no? Si no estamos hablando de hacerlo en un modelo animal. Y desde luego no es el escenario para usar un líquido, no es la urgencia. La urgencia tiene que ser ya la punta del iceberg cuando ya tengas pues mucho manejo del líquido en caso programado para empezar a usarlo en urgencia, porque hemos visto auténticas desgracias de mal manejo del cianacrilato en patología de urgencia, y eso es lo que no puede, caer sobre el paciente ni sobre nosotros. Venga, ahora algún alumno te va a hacer alguna pregunta, Alberto. Una o dos, nada más, pequeñas y fáciles. Román, tienes una pregunta. Hay preguntas en el chat. Preguntan si hay experiencia de embolización percutánea directa de sangrados periféricos con cianoacrilato guiados con ecografía. Anecdóticamente lo cuenta, creo que del cura, pero vamos, a mí me parece una locura porque no controlas distalmente dónde va, o sea que no sé, yo creo que la ecografía sin comentarios. Yo no tengo experiencia en eso. Hay otra pregunta que hacen del sugerencia de cianacrilato en la vena safena. Yo no hago varices, o sea que no os puedo ayudar. Mi compañero cirujano vascular sí hace por docenas, pero yo no puedo. Román, tienes una. Sí, ese era el comentario, porque está de moda el cierre de las varis y de las safenas con cianocrilato. Sí, es la tendencia. Sí. Quería por eso preguntar si tenías algún comentario sobre esto. Vale. No te puedo ayudar. Bueno. Alberto, yo hay una pregunta. El utilizar tipo balones como el Occlusafe o balones del Scepter para hacer embolizaciones con cianoacrilato, ¿o qué tipo de balón es compatible, que no se pegue? O si otra cosa como el Magic Glue o algo así. En tiempos que ahora ha habido alguna publicación por ahí como que habían inventado el agua caliente. Mi compañero Antonio Martínez en la clínica, siendo yo R1 o R2 y lavado con él, un día se le ocurrió meter un balón de oclusión, un balón de manometría por la porta, para ocluir la porta, y a través del mismo balón inyectar el cianacrilato tal cual. Y yo pensaba que aquello se iba a quedar ahí para los restos, pero mi experiencia fue que no. O sea que, y desde entonces alguno lo he usado así, y mi experiencia es buena, no se pega, no sé, yo creo que el balón es demasiado
endeble como para pegarse a algo y el catéter demasiado rígido que sale de maravilla. Esa es mi experiencia. Y yo es el que uso porque me va bien. Sí, y creo que más barato no lo hay. O sea que... El balón es lo que hinchas o inflas con suelo caliente. Con suelo y contraste para ver dónde está. Y incluso te permite ir coaxial. Incluso te permite ir coaxial con un micro. O sea... Pero caliente, dices tú. ¿El qué? No. No. ¿El globo lo hinchas con suelo caliente o no? No. No. No, Sí. no. Entiendo que se calentará con el mismo paisano. De todas formas, así como reflexión, hombre, creo que has dicho una cosa importante, Alberto, que la urgencia no es el escenario adecuado para hacer probatinas. No. Creo que no es el mejor. Tendrías que tener mucha experiencia y estar muy seguro de lo que haces, porque en la urgencia tienes muchos hándicaps, tienes muchos sesgos, no tienes todos los recursos a tu mano, los tienes disminuidos, sobre todo a ciertas horas. Estás solo, estás a unas horas donde no tienes la cabeza al 100%. Probablemente estés con gente que no es con la habitualmente estás acostumbrada a trabajar o tengas menos gente alrededor. Y si estás usándolo por primera vez, pues vas a tener fallos inherentes o lagunas inherentes por el mero hecho de hacerlo por primera vez, que nadie te va a poder advertir que las estás teniendo, con lo cual vas a cometer el peor de los errores, que es no darte cuenta de que estás cometiendo errores. Entonces, y el segundo pensamiento en esta misma línea, a lo mejor no todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, pero se da la circunstancia, me parece, y en eso coincido con mi amigo John, el doctor Moss, un escocés, bueno, al uso, muy crítico, se ha jubilado recientemente, pero en sus escritos ya rezuma ese espíritu crítico en este sentido, ¿no? Pues que los intervencionistas somos muy dados a saltarnos no la ortodoxia, sino que hacemos muchas probatinas en los pacientes sin tener verdaderamente cogido las consecuencias o sabido las consecuencias. Que innovamos mucho o que innovamos y nos atrevemos mucho a innovar. Y de esto quizás tendríamos que ser un poco más cautos, porque toda innovación, cuando sale bien, es un éxito, le hice gorda, pero fíjate qué bien resultó, pero cuando sale mal, a lo mejor es que sale menos veces porque nos callamos cuando sale mal y no lo decimos tanto, ¿no? Porque no vale aquello de, he oído, no lo había leído lo de José Luis, de que la embolización percutánea guiado por ecografía. Pues algún día, pues me oís a mí que invento la embolización percutánea por magia, simplemente moviendo las manos y que paso el embolizante a la... No, pues todo se puede intentar en esta vía, pero hay ciertas reglas, ciertas normas que son básicas, que son celestiales, que esas no las puedes saltar, o que si las saltas tienes que estar muy seguro, que tienes que tener las bases fisiopatológicas, que las has hecho, que funciona bien y que va bien. Eso, si unes a lo que hemos dicho antes del escenario, hacer probatinas de urgencias, pues eso sí que es un tratamiento compasivo. Por cierto, Hola, buenas tardes. Lo del tratamiento compasivo es lo que decía Vidal, que aplicaban ellos cuando definen ese tratamiento en las hemorroides, es un tratamiento compasivo. Es incorrecta la palabra, porque tratamiento compasivo significa que no hay nada que hacer por este paciente, ya no se le puede aplicar nada humano y hacemos la embolización. Yo creo que en Francia, precisamente en Francia el EVO está considerado así, ¿no? Hay tantos tratamientos que compasivo es una palabra inadecuada. No, el tratamiento no es compasivo nunca. El tratamiento pues es que se le ocurrió y bien ocurrido. Había el ruso que ya lo venía haciendo hacía mucho tiempo y ahí está. Pero no sabemos cómo funcionaba bien o por qué funciona y no tenemos todas las bases ni anatómicas ni las bases fisiopatológicas de por qué funciona así. Yo creo que nos falta, vamos.
Buenas tardes. Me gustaría matizar que la pregunta no es acerca de embolización transarterial, sino directa al sangrado. Pues que está claro que si es transarterial no controlas dónde va el pegamento. Sí, sí, yo creo que te hemos entendido, Jordi. Vale. Ir directamente al foco de sangrado de una víscera. Sí. Por Eso vía es. percutánea. Bueno, víscera. Sí. El artículo que he leído es de pared abdominal y torácica de sangrados iatrogénicos, por lo tanto son muy accesibles. Y vamos. Pues no sé si me parece mejor o peor, no lo sé si es para bien o para mal. El ir al sangrado, pues no sé cuál es el efecto de poner, hombre, en los aneurismas, en los resangrados de las aneurismas de aorta, los metes hemorrágico, ¿no? Lo metes ahí para tapar. Pero en una víscera no lo sé. Y en aneurisma un distinto. sangrado de pared abdominal, no lo sé. O sea, o sea, si estoy compartiendo pantalla, pues no sé, es que me recuerda esta imagen, ¿no? O sea, de ponerle ahí un paquete de gasas al pobre antes de entrar en helicóptero o ponerle una aguja y empezar a echar cinacrilato hasta que empape. Sí. No. Lo que se suele meter aquí, los americanos tienen unas gasas que es de chitosan, que es cáscara de marisco. De marisco, sí, de comer mucho un alga marisco, y las de no sé cáscaras dónde. hacen esa sustancia, es muy hemostática y la ponen pegándola y dicen que, claro, en un bombazo, en una masacre en abdominal, meten el chitosan ese en gasas hasta que hace hemostasia, claro, pero es distinto. Ahí en Vietnam o donde sea, los rusos con los putines. Jordi, veo el artículo y es una revista depredadora de estas que hay ahora, que probablemente tenga poco control. Entonces, yo creo que es muy importante cuando entramos en Internet, en PubMed, distinguir las revistas sólidas o los artículos sólidos, porque es que ahora ya se publica todo. Entonces, no sé, pero me parece una revista un poco rara. Vale. En vuestra opinión, mejor estas cosas dejarlas, ¿no? Buen apunte, Pepe. Esto lo ha facilitado, lo ha favorecido fundamentalmente el Open Access. El Open Access. Nos encorren por todos los sitios, quieren sacarnos dineros por todos los sitios. Y eso da lugar a que se publique cualquier cosa, que el peer review no existan o que los peer reviews sean cualquiera. Hay que tener mucho criterio, hay que tener muy sedimentados tus conocimientos para hacer una crítica sensata y decir, no, esto es impublicable, por más atrevido que me parezca, o ponerle muchas pinzas para decir, se va a publicar, pero bajo estas condiciones. Has apuntado bien ahí, Pepe, que hay que saber dónde lees. Vale, muchas gracias. Periódicos lees, sí. Para todo es igual, ¿eh? Porque claro, si yo me quiero enterar de la realidad del Barcelona leyendo el Marca, es imposible. No, la realidad del Barcelona a través del Marca no será objetiva, creo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, chicos, os dejo. Ha sido agradable. Muchas gracias. Pero me he divertido. Gracias, Alberto. Gracias, Pepe. Gracias, enhorabuena, Alberto. Gracias, Alberto. Enhorabuena. No, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, chicos.